Imagínate que te acusan de algo serio, de algo que te puede costar el trabajo, los ahorros, la casa, la reputación o directamente la libertad. Y haces lo que haría cualquiera. Buscas un abogado. Y cuando lo encuentras, el abogado hace lo que cualquier abogado hace desde que existe la profesión. Pide el expediente. Es decir, pide los papeles. Los papeles donde está escrito de qué te acusan exactamente, quién lo dice, cuándo lo dijo y con qué pruebas. Y aquí es donde ocurre el milagro del siglo XXI. Un milagro tecnológico. El abogado entra en una plataforma digital, moderna, con un logotipo precioso, con un nombre que suena a futuro, pero resulta que el expediente pues no está directamente, está a medias. O están los documentos pero no están en orden, o está el vídeo del juicio pero no se abre, o está todo perfecto salvo el detalle menor de que no hay índice. Así que tienes 300 páginas preciosamente escaneadas en un orden que solo entiende el universo. Y mientras tanto, ¿sabes que sí funciona? ¿Sabes qué elemento de todo el sistema judicial español no falla jamás, no se cae, no da error, no te pide que actualices el certificado y no te dice sesión caducada? El plazo. Sí, el plazo. Funciona de maravilla. El plazo es puntualidad británica. El plazo es la única pieza de esta maquinaria que ha superado con creces el éxito y con éxito la transformación digital. Tú no puedes ver el expediente, pero el reloj corre igual. Tú no puedes preparar tu defensa, pero el calendario avanza igual. Tú sabes de qué te acusan con exactitud, pero el día del juicio va a llegar exactamente el día que pone la citación. Bienvenidos a la justicia digital española. Un sistema donde el cronómetro es suizo y el archivo es totalmente opcional. Bienvenidos a Estañado Jurídico, el canal donde contamos la fotografía de la realidad como si fuera una sentencia. Y hoy, amigos míos, aunque perdonadme que no estemos en nuestro escenario habitual, que es en mi despacho, me encuentro ahora mismo en mi lugar de residencia de vacaciones. Y hoy vamos a hacerlo literalmente, porque hoy tenemos delante un documento que es una radiografía tan brutal, tan descarnada y tan incómoda del funcionamiento real de la justicia española, que merece que lo tratemos con toda la solemnidad del mundo. Así que hoy en este vídeo tiene una estructura de sentencia de verdad, más de lo que se puede decir en algunas resoluciones que yo he estado leyendo al cabo de todo este año. Y con todo esto se lo debemos a una encuesta. Una encuesta que ha llevado a cabo el ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid a sus propios colegiados, en los cuales me incluyo, y que ha publicado en su revista Otros Sí a finales de julio de 2026. Una encuesta que, básicamente, es la abogacía madrileña levantando la mano y diciendo: perdón, ¿alguien tiene un minuto? Porque esto no funciona. Y no lo dice ni el vecino del quinto, ni el enterado del bar, que al lado. Lo dice 373 abogados en ejercicio. Vamos con ello. Antecedente primero. ¿Quién dice esto? El ICAM, el ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Traducción para el mundo real. Es el colegio profesional al que tienen que pertenecer obligatoriamente cualquier abogado que quiera ejercer en Madrid. No es una asociación de nostálgicos del papel carbón. No es un grupo de señores enfadados con las pantallas. Es la institución que agrupa a decenas de miles de profesionales que pisan juzgados todos los días laborales de su vida. Y este colegio ha hecho algo que, sinceramente, no se hace lo suficiente en este país. Preguntar a la gente que usa las cosas si las cosas funcionan.
Simple, pero lamentablemente tenemos un déficit de esto. Han encuestado a sus colegiados sobre la justicia digital. Han respondido 1.373 y el resultado lo han publicado en el número de verano de su revista. Otro sí, junto a un análisis jurídico en el que participan magistrados como Eloy Velasco o Joaquín Delgado y una entrevista con el magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, acerca de la prueba digital. O sea, esto no es un tuit, esto no es una queja de barra de bar, esto es el primer gran diagnóstico documentado de lo que hace la abogacía española sobre la digitalización de los tribunales. ¿Y el resultado? Pues que ha salido regular. Y cuando digo regular, quiero decir catastrófico. Antecedente segundo. ¿Qué narices es la justicia digital? Para quien no lo tenga claro. Durante siglos, un procedimiento judicial fue una carpeta física, de cartón, atada con una cuerda, con hojas numeradas a mano. A esto se le llama foliar y guardada en un armario del juzgado. Si tu abogado venía a verla, iba al juzgado, la pedía, se sentaba, la leía y tomaba notas. Con sus problemas, con sus colas, con su polvo. Pero la carpeta estaba ahí, completa, y se veía entera. Ahora, esta carpeta es un archivo PDF digital. Se llama expediente judicial electrónico y en teoría es una maravilla. Acceso desde el despacho, a cualquier hora, sin desplazarte, sin fotocopias, sin cuerdas. En teoría. Porque, además del expediente, hay más cosas. Las notificaciones electrónicas, esos avisos oficiales que recibe tu abogado que hacen que empiecen a contar los plazos, las presentaciones telemáticas de escrito, las grabaciones de vídeo de las vistas y de los juicios, y sobre todo las videoconferencias que se mantienen con abogados, procuradores, como si se tratase de una vista oral igual, pero por videoconferencia. Todo eso junto es lo que llamamos justicia digital. Y todo eso junto es lo que la abogacía madrileña pues acaba de suspender. Así de simple. Y en este antecedente tercero es muy importante. Aunque no seas abogado, es súper importante. ¿Qué es lo que separa un vídeo corporativo de un vídeo que te es útil? Alguien puede pensar, bueno, es un problema de abogados. Que se apañen ellos, que para eso cobran. Error. El abogado es tu intermediario, es tu traductor, es tu representante. Todo lo que el abogado no puede ver, tú no lo has visto. Todo lo que el abogado no ha podido leer a tiempo, tú no lo has podido rebatir. Todo lo que el abogado no ha podido descargar, tú no lo has podido usar como prueba. Cuando un abogado no accede al expediente completo, el que se queda ciego delante del juez no es el abogado, eres tú. Y aquí viene lo que dice el propio colegio, y esto no es opinión mía. El diputado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, responsable de la defensa de la abogacía, don Javier Mata, resume la idea con una frase que se debería enmarcar en el Ministerio de Justicia, y especialmente en la silla del ministro. Viene a decir que un expediente incompleto, una grabación que no se puede abrir o un documento que no aparece, no son una simple incidencia informática, porque detrás de cada fallo técnico puede haber un ciudadano cuyas garantías se están evaporando. Eso es, detrás del error 404 hay una persona. Sí, y ahora vamos a los números, que es donde esto se empieza a poner verdaderamente feo. Y ahora entramos en los hechos probados. Y el primer hecho probado es, sencillamente, la nota. La nota media que la abogacía madrileña le ha puesto a la justicia digital
es de 2,6 sobre 5. Repito, 2,6 sobre 5 puntos. Si esto fuera un examen, sería es un suspenso en toda regla. Si fuera un restaurante, tú no cenas allí. Si fuera un hotel, tú no haces una jodida reserva. Y si fuera una aplicación, tú la desinstalas a la velocidad del cohete. Vamos, antes de incluso de que se te instale en el móvil. Casi un 47%, repito, 46,9 para ser exactos, se declara absolutamente insatisfecho o muy insatisfecho. Contentos, pues solamente el 22,3%. Es decir, cada abogado que está satisfecho, por cada uno, hay 2 que están descontentos. Y esto son matemáticas. Matemáticas estadísticas, pero son muy claras. Y ojito al detalle. Porque este dato es de los que revientan la narrativa oficial. Quien contesta esta encuesta no es un adolescente antisistema, no. El 41% de los encuestados tiene entre 33 y 45 años. Un 39,1% tiene entre 56 y 65 años. Y un 13,5% pasa de los 66. Y solo un 6,3% tiene hasta 35 años. O sea, esto lo firma gente con 20 y 30 y hasta 45 años y 40 en el oficio. Gente que ha visto juzgado desde que empezó con máquina de escribir, fax y papel con calcos de carbón. Ahora está todo esto en la nube. Gente que sabe perfectamente distinguir entre esto es nuevo y me cuesta y esto funciona. Y lo que están diciendo es que directamente no funciona. Hecho probado segundo. Nos han vendido la digitalización como si fuese la gran panacea, el gran bálsamo, el gran solucionador, con un argumento central, uno solo, y lo han repetido en todos los discursos, en todos los planes y en todas las notas de prensa. Con esto, la justicia va a ganar rapidez. Resultado del examen, un 29,8% dice que las herramientas digitales apenas contribuyen a agilizar los procedimientos. Un 26% dice que directamente los está dificultando. Súmalos. Tenemos un 55,8%. Más de la mitad. ¿Y cuántos aprecian una mejoría clara? 7,5%. 7,5%. Repito, que esto traducido de las matemáticas al plano real significa que hemos digitalizado la justicia y solo 1 de cada 3 profesionales nota que eso haya servido para algo evidente. Vamos, que esto es como comprarse un coche eléctrico y descubrir que va más despacio que tu coche anterior que funcionaba a diésel y tiraba mucho humo. Pero además ahora tienes que rellenar un formulario cada vez que lo intentas arrancar. Decidme que esto no es en el fondo surrealismo. Y llegamos al hecho tercero, el dato estrella, el del titular, el que abre este vídeo. El 70% de los abogados encuestados, el 59,4%, para ser más precisos, encuentra con frecuencia o con mucha frecuencia problemas para acceder al expediente de forma completa, ordenada y con la antelación necesaria. O sea, más de la mitad, estamos cerca del 60%. Otro 29,4% lo sufre algunas veces. Sumemos, hagamos una sencilla suma. Cerca de 9 de cada 10 abogados se ha topado con problemas en el expediente digital. 9 de cada 10.
Vamos a decirlo despacio porque es tan sumamente serio y tan sumamente gordo que se puede leer por encima sin darse cuenta de lo que esto significa. Y sobre todo, esto te afecta a ti. Sí, a ti. 9 de cada 10 profesionales que tienen que defenderte a ti, ya sea vía turno de oficio o ya sea de forma privada, si te tienen que defender ante un tribunal, han tenido al menos alguna vez dificultades para ver entero el documento en el cual se decide tu futuro. Sí. 9 de cada 10. Y ahora vas y lo cascas. Vale. 8 cuarto. ¿Qué es lo que falla exactamente? Porque problemas de acceso suena relativamente vago, ¿verdad? El estudio no es vago. El estudio tiene hasta una lista de la compra, como si fueran ítems de fallos. Documentos incompletos o mal incorporados, pues tenemos un 57,7%. Es decir, faltan papeles o están metidos en sitios donde no deberían de estar. Problemas para acceder a grabaciones o archivos audiovisuales. 51,5%. Traducción. El vídeo del juicio, ese donde consta lo que dijo el testigo, con qué cara lo dijo, cómo se contrajo en el minuto tal, ese vídeo muchas veces es la prueba de cargo o de descargo más importante que existe, especialmente si hay que apelar. 1 de cada 2 abogados dice que no siempre puede abrirlo. ¿Diferencias de funcionamiento entre juzgados y territorios? Pues nos encontramos en un 49,4%. Esto ya es de traca y la joya de la corona. España tiene un sistema judicial único, pero con 17 plataformas diferentes. Sí, una por cada comunidad autónoma. O sea, que el mismo abogado, con el mismo caso, con el mismo certificado digital, tiene que aprender un sistema distinto según en qué comunidad autónoma se encuentre. Sí. Es decir, si cruzas una frontera o una línea diferente del mapa, o te tienes que pasar o del SNET a otro sistema o de otro sistema hacia el SNET. Es la realidad. Somos el único país capaz de hacer 17 transformaciones digitales distintas para un solo estado y encima lo llamamos modernización. ¿Dificultad para localizar documentos? Pues estamos en un 48,9%. Se dice pronto. Y la guinda del pastel, la ausencia o deficiencia de índice electrónico, 42,8%. Dejadme un momento que os explique lo del índice, porque parece una cosa de broma. No, no lo es. Porque el índice electrónico es la tabla de contenidos del expediente. Es lo que te dice qué documento es cada cosa y en qué orden entró. Si el índice, un expediente de 2.000 hojas o 5.000 folios, es literalmente una pila de papeles encadenados, sin orden ni sentido. Un expediente sin índice no está digitalizado. Como mucho está fotografiado. Hemos pasado del armario de cartón a la nube y por el camino hemos perdido el foliado, que era un invento del siglo XIX que funcionaba razonablemente bien. Un aplauso para todos los implicados, porque somos en parte también todos nosotros, no solamente unos, todos nosotros somos los responsables de esto, todos. 8 clavado quinto, casi el 70%, 59,7% reconoce haber sufrido al menos alguna vez fallos tecnológicos que han afectado al ejercicio de la defensa o a la correcta prestación de sus servicios. Y un 12,4% dice que le pasa con frecuencia, con mucha frecuencia. No dice fallos que me han molestado, no. Dice exactamente fallos que me hicieron perder media hora. Dice que afectaron a la defensa de una persona real, con nombre, apellidos y un problema encima. 1 de cada 8 abogados dice que esto le ocurre de forma habitual. Y alguien parece ser que no se ha enterado de que
Estamos hablando de que los errores 404 están afectando a derechos fundamentales. Y el Ministerio, ni nadie, quiere enterarse de lo grave que esto resulta. 8 probado sexto. Y aquí viene, y este es casi mi favorito. Mi parte más favorita. Porque si esto fuera una empresa privada, la verdad esto sería un cierre inmediato. Porque cuando la plataforma falla, existe alguien a quien llamar. Existe un procedimiento rápido y eficaz para comunicar la incidencia para que te la resuelvan. Bueno, según el 86, el 8,6%, perdón, no el 80, el 8,6%, sí, es el 8,6%. Fijaos, 8,6% dice que sí. El 43% dice que esos mecanismos sencillamente no existen. Y yo desde mi experiencia profesional, os lo digo sinceramente, son de filfa. Sencillamente. Y si existen, son de filfa. Y serían para que, si fueran un sistema privado, alguien le tuviera que revocar esa concesión administrativa. Otro 36,2% dice que solo funciona en algunos casos. Que es la forma educada de decir, depende, depende si ese día hay alguien que tenga buen humor para echarte una mano a resolver el problema. Vale, y ahora pensad esto un momento. Pensadlo. Hemos construido un sistema donde el cumplimiento de plazos procesales, plazos que si se te pasan, puede costarte un pleito completo y una responsabilidad profesional enorme. Sin embargo, este cumplimiento depende de una infraestructura informática que falla. Y hemos decidido, o consentido, no montar un servicio de atención decente. Y este punto conecta con algo tremendamente demoledor, que aparece en las respuestas abiertas a la respuesta. Los abogados, mis compañeros, cuentan que cuando hay una incidencia, muchas veces ni siquiera pueden acreditar que la ha habido. Y ese es el verdadero problema, porque realmente todos los equipos que utilizamos los abogados los compramos en una tienda de ofimática, ¿no? Llámese el nombre que se llame, llámese Amazon, llámese MediaMarkt, llámese el Corte Inglés, llámese Mag, da igual. Los compramos en tiendas que evidentemente, pues de informática, saben lo que yo de ruso. Nada. Es decir, no son auténticos, muchas veces no son auténticos expertos. Muy pocas tiendas tienen gente verdaderamente experta. Es decir, no hay una forma fiable, primeramente por la propia infraestructura de nuestros equipos y porque no todos tienen contratados a lo mejor hasta un servicio informático o un servicio de asistencia técnica de despacho que pueda dejar constancia oficial de ese día a esa hora que el sistema no iba. Porque son servicios que son tremendamente muy caros, a no ser que seas un despacho grande y puedas permitirte este costo. Pero imaginaros en despachos pequeños y tengan este problema. Porque sin constancia no hay excusa. Y sin excusa el plazo se te ha pasado por tu culpa. No porque el equipo te haya fallado. La culpa es tuya. O sea, el sistema falla y la carga de probar que ha fallado es tuya y te la comes tú. O sea, en otras palabras, Kafka haciendo el psicólogo y encima tomando notas. Hecho séptimo probado. Cuando tú le cuentas algo a tu abogado, esto está protegido por el secreto profesional. El secreto profesional es uno de los pilares más importantes del derecho de defensa. Si no puedes contarle toda la verdad a tu abogado sin miedo, no tienes defensa, tienes teatro. ¿Cuánta confianza tiene la abogacía madrileña en que las plataformas judiciales protegen adecuadamente el secreto profesional? El 42,1% confía poco o nada. Un 34,7% confía a medias y confía plenamente el 13,7%.
13,7% de confianza plena en la seguridad de los sistemas que manejan las conversaciones, los datos médicos, los datos económicos, los secretos más íntimos de millones de personas. Mirad, si un banco tuviera un 13% de confianza plena de sus propios empleados en su seguridad informática, muy probablemente el Banco de España estaría aporreando la puerta, no, estaría tirándola abajo con un ariete. Literal. Lo demás son tonterías. Y ahora, como 8/8, el bloque que quizás más duele, y además me tengo que dejar el sarcasmo metido en el bolsillo. El turno de oficio es un sistema de justicia gratuita que tenemos en España. Los abogados que te asisten son los cuando te detienen y no tienes a nadie a quien llamar, cuando te van a desahuciar y no tienes para pagar uno de honorarios, cuando eres víctima de violencia de género y no tienes recursos. Este es el suelo de dignidad que tiene el sistema. Es lo que separa un Estado de Derecho de una subasta. Representan el 18,1% de la muestra y encabezan de forma sistemática absolutamente todos los indicadores de sufrimiento. Por ejemplo, problemas frecuentes de acceso al expediente reportan el 68,5% frente al 64,8% de los despachos pequeños y medianos y el 55,7% de los abogados de empresa. Desconfianza de seguridad de las plataformas son un 47,5%. De fallos tecnológicos frecuentes que afectan a la defensa reportan el 16% frente al 12,4% de la media. Y el dato que lo resume todo, el turno de oficio es el único ámbito profesional donde la valoración negativa del expediente electrónico supera a la positiva. Un 45,9% considera que no se ha supuesto mejora apreciable, o que sea y es más, incluso se quejan de que haya dificultado la instrucción frente a un 43,7% que lo ve como un avance. Ordenemos esto. Los abogados que trabajan con los plazos más cortos en situaciones más urgentes, con las personas más vulnerables y con los honorarios más bajos del sistema, son los que peor tecnología padecen. Esto no es un fallo del sistema, esto es el sistema en sí. Porque el abogado del gran despacho que lleva una fusión empresarial tiene un departamento tecnológico detrás, tiene tiempo, tiene margen y tiene a quien quejarse. El abogado de oficio que asiste a un detenido a las 4 de la mañana tiene como mucho su portátil, su certificado digital y una plataforma que igual carga o igual no. Y quien paga la diferencia no es el abogado, eres tú si estás detenido. Piénsalo. En el hecho probado 10º, pues se habla sobre la inteligencia artificial. Y ahora, quizás es lo que resume la España institucional en un solo párrafo, en el fondo. Aunque yo de la inteligencia artificial y de la abogacía ya hablé en un vídeo anterior, en el cual os pongo el enlace en la descripción para que le echéis un vistazo, porque vuelvo a traer lo que ya dije en este vídeo. La inteligencia artificial es una herramienta muy útil en manos de los abogados si aprenden a manejarla. Es decir, que la inteligencia artificial no es el abogado, el abogado sigue siendo el abogado y la inteligencia artificial lo que tiene que ser es la herramienta, el taladro que tiene que perfectamente saber manejar para poder llevar a cabo su trabajo, además quizá con cierta mejora en la eficiencia y con mucha comodidad para ciertas tareas que mecánicamente pues suponen un engorro, simplemente. Ahora, todavía quizás hay un problema de fondo en esto, que todavía, inclusive en esta encuesta se ha demostrado, lo que estamos en el tema que nos está llevando hoy, que todavía no somos capaces, ciertos abogados, de garantizar que un abogado pueda abrir un PDF. Eso ya estamos discutiendo si un juez puede dictar resoluciones con inteligencia artificial. Fijaos. O sea, la cuestión fundamental es que se pretende hacer la casa por el tejado, en vez de empezar por los cimientos. Y la abogacía española, en esta encuesta, el 59,3% está mucho o bastante preocupado por el uso de la inteligencia artificial por parte de jueces y fiscales. Solo un 20,5% se preocupa poco o nada.
La postura mayoritaria, el 46,1%, es admitirla únicamente como herramienta auxiliar y siempre bajo un control humano, que es lo que yo he abogado precisamente anteriormente, y la que sigo abogando en el vídeo, creer que a la abogacía y a la inteligencia artificial. Un 28,6% ya va más allá y pide que quede excluida de decisiones judiciales o fiscales sustitutivas. Y un 20,1% la aceptaría si se garantizara transparencia y supervisión. Ya volvemos a lo que ya discutí en ese vídeo. En fin. Lo cual en esta encuesta lo que viene a decir que de 3 de cada 4 abogados, el 65,7% apoya que exista alguna obligación de declarar cuándo se ha usado inteligencia artificial en un procedimiento, y un 36,3% cree que debería declararse siempre, y un 32,1% cuando puede influir en el contenido jurídico o probatorio. ¿Y qué es lo que da más miedo? Los errores y los sesgos. 76,6%. Y la falta de control humano suficiente es 77,2%. Más abajo aparece la responsabilidad profesional, el tratamiento de datos confidenciales y la desigualdad tecnológica entre partes con un 42,4%. Pero, insisto, ya la Unión Europea dio unas directrices de lo que había que hacer con la inteligencia artificial en el mundo de la abogacía, que es enseñar a usarla. Simplemente ya hablé en este vídeo de estas directrices que ya marcó la Unión Europea, en las cuales los colegios profesionales deberían y tienen la obligación de enseñar a sus colegiados a manejarla correctamente. Porque si ya algunos tienen problemas para abrir PDFs, no hablemos ya de utilizar la inteligencia artificial o el desconocimiento que tiene de su uso. Porque, otra cosa más, fíjate en el que la desigualdad entre partes, porque es que nadie comenta y es una bomba de relojería. Si una de las partes tiene herramientas potentes de inteligencia artificial para analizar 5.000 folios en 10 minutos y la otra parte es un abogado de oficio con un portátil de hace 6 años, ¿seguimos hablando de un proceso entre iguales? Hombre, a ver, incluso un abogado con un portátil, sinceramente, aunque la respuesta de la encuesta es bastante, con un sesgo bastante negativo en contra de la inteligencia artificial, cualquier abogado con un portátil que sepa manejar correctamente la inteligencia artificial puede perfectamente igualar a un despacho. Lo único que ocurre es qué tipo de inteligencia, quizás lo único que cabría discutir es qué tipo de inteligencia artificial está manejando. Los grandes despachos es evidente que pueden utilizar grandes herramientas de inteligencia artificial propias, incluso propietarias, mientras un abogado de turno de oficio tendría que ir a una IA de acceso público, que digamos su eficacia no es tan grande como una de pago. Eso es claro. Y por lo tanto, es difícil poder hablar en este tramo de quién va en bicicleta, quién va en moto, porque todo el mundo puede ir en moto. Ahora, una cosa es ir con una Kawasaki de 500 centímetros cúbicos y otra es ir con una Vespino. No hay color. Quizás la desigualdad habría que plantearla desde ese punto de vista y a dónde se quiere llegar efectivamente cuando hablamos de igualdad de armas. Pero, insisto, el problema fundamental con la inteligencia artificial es que es una herramienta que todavía ni los colegios profesionales, que es su asignatura pendiente, tienen que empezar a dar cursos de cómo manejarla correctamente, o de lo contrario habrá sesgos entre los que se hayan preocupado por aprender y los que no. Y es ahí, en los que no, donde probablemente se tenga que hacer algo especialmente para que efectivamente esto no se convierta en una diferencia prácticamente abismal. Terminamos con el último hecho probado con el dato más demoledor del estudio. El 95,4% de los abogados encuestados considera que la abogacía debería participar más activamente en el diseño, la evaluación y la mejora de las herramientas de justicia digital. Y tiene hasta todo el sentido del mundo. A fin de cuentas, si las vamos a usar nosotros, ¿por qué no se nos permite participar en esos diseños? Puesto que para el 76,9% esa participación debería ser obligatoria. Es decir, fijaos en el dato, os lo vuelvo a repetir, 95,4%. Lo estoy leyendo directamente de la versión digital de la revista Otro Sí. En este país no hay un 95% de acuerdo
ni el si lleva la tortilla de patata española tiene que llevar cebolla o no. No, la verdad es que ni en eso. Lo que se está diciendo es tan revolucionario y tan disruptivo y tan absolutamente inaudito como esto, que antes de gastar dinero público en construir una herramienta, se debería de preguntar, en primer lugar, a quienes la van a utilizar, qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren y cómo lo quieren. Es de mero sentido común. Aunque, la verdad, a la hora de hacer estas cosas, siempre nos tenemos que aguantar con lo que nos ofrecen y nos disponen. Vamos a los fundamentos de derecho. Y como primer fundamento de derecho voy a intentar ser muy claro y muy directo. Y esto es importante. Y no me voy a andar ni con sarcasmos ni con zarandajas. La Constitución española, en su artículo 24, dice tres cosas, que te afectan, quieras o no, entres o no en un juzgado. Así de simple. Y que, aunque no lo hayas pisado ni lo pienses en tu vida, siempre van a estar ahí y siempre tiene que funcionar. Primero, tienes derecho a la tutela judicial efectiva. Y cuando se dice efectiva, quiere decir efectiva, real, no decorativa, no teórica, no en cuanto se restablezca el servicio. Es efectiva, aquí y ahora. 2. Tienes derecho a la defensa, a ser informado de la acusación que se te dirige y a utilizar los medios pertinentes para tu defensa. Y 3. La frase que cierra el artículo y que es la más importante de todas. En ningún caso puede producirse indefensión. Y digo bien, en ningún caso puede producirse indefensión. Así que, en el artículo 24, no pone por ninguna parte del artículo, salvo caída del servidor, no pone salvo que el índice electrónico esté mal generado, no pone salvo incompatibilidad entre plataformas autonómicas, no pone salvo que el vídeo del juicio esté en un formato que no reconoce ni el ciberespacio. Así de simple. Y que quede bien claro, la indefensión no exige mala fe. No hace falta que un juez malvado ni un funcionario conspirador haga la de las suyas. Basta con que tú, materialmente, no hayas podido defenderte en igualdad. Simple. Por lo que un expediente incompleto produce exactamente el mismo daño constitucional que si te lo ocultan a propósito o se haya perdido en el traslado de a la nube. El resultado para el ciudadano es siempre el mismo y siempre idéntico. No vas a saber de qué te tienes que defender. Y eso el artículo 24 no lo permite. Simplemente. Por lo que la tecnología no puede ser una excusa constitucional. Es, como mucho, una explicación. Y las explicaciones, lamentablemente, no reponen derechos. Más clarito, agua. Como fundamento segundo de derecho, hay un principio precioso que se denomina el principio de la igualdad de armas. Viene del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y lo aplica todos los días el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dice, en cristiano, en un proceso, las dos partes tienen que jugar con las mismas cartas y verlas todas. En el proceso penal, además, hay una norma europea muy específica, la Directiva de 2012 sobre el derecho a la información en los procesos penales, que obliga a que la defensa tenga acceso a los materiales del expediente para poder impugnar la situación del investigado y preparar su caso. Esto es un derecho de la Unión. Esto se aplica en España, se quiera el legislador español o no quiera. Ahora hagamos un ejercicio incómodo. Para entenderlo, si la acusación tiene acceso completo, ordenado e indexado al expediente y la defensa se encuentra con documentos que faltan, grabaciones que no abren y un índice inexistente, ¿y dónde queda la igualdad de armas?
¿Dónde está? No hace falta que nadie lo haga a propósito. La desigualdad no la genera una mano negra. La genera una arquitectura informática mal diseñada y luego la ejecuta un plazo que corre igual para todo el mundo. Y un sistema que ofrece peor acceso a una parte que a otra, aunque sea por incompetencia técnica, es un sistema estructuralmente desigual. Y en derecho la desigualdad estructural es más peligrosa que la corrupción puntual, porque la corrupción se investiga. Pero la estructura, el problema que tiene, es que llega a normalizarse. Y ahí está el pecado. En el fundamento tercero voy con lo que, para mí, es el escándalo silencioso de todo este asunto. En el derecho procesal existe una cosa que se llama preclusión. Significa que si pasa el plazo, se acabó. Ya no puedes presentar ese escrito, ni ese recurso, ni esa prueba. No hay segundas oportunidades, no hay es que se me pasó. No hay prórroga por buena conducta. El plazo es una guillotina y funciona muy bien. Es lo que mejor funciona del sistema. Vale. Ahora, combina eso con los datos que acabamos de ver. Combina la guillotina del plazo con un 59,7% de profesionales que han sufrido fallos técnicos que afectan a su trabajo. Combínala con un 8,6% de satisfacción con los canales de incidencias. Y combínala con la imposibilidad de acreditar oficialmente que el sistema no funcionaba. ¿Qué obtienes? Venga. ¿Qué obtenéis? ¿O qué pensáis que obtenéis? Os voy a dar mi respuesta. Lo que obtienes es un sistema en el que el Estado te impone un instrumento tecnológico obligatorio, porque presentar en papel ya no es una opción para un profesional. Ese instrumento falla y el coste del fallo lo pagas tú. Es un reparto de riesgos realmente asombroso. El Estado impone la herramienta, el Estado elige el proveedor, el Estado gestiona el mantenimiento y cuando se rompe, el perjuicio recae sobre el ciudadano y su abogado. En cualquier contrato privado, esto se llamaría cláusula abusiva y un juez la anularía en 2 miserables folios. Pero en la realidad, en un momento llegamos al fondo del asunto, que no es el tecnológico, es de clase. Volvamos al dato del turno de oficio. 68,5% de problemas frecuentes de acceso frente a un 55,7% de la abogacía de empresa. 13 puntos de diferencia. 13 puntos que separan al que defiende a una multinacional del que defiende a un detenido sin recursos. ¿Y qué significan estos 13 puntos en la vida real? Significa que la calidad de tu defensa empieza a depender de la infraestructura tecnológica que se pueda permitir quien te defiende. Significa que el derecho a un juicio justo se está convirtiendo poco a poco, y sin que nadie lo haya votado, en un servicio con distintos niveles de calidad según el precio que estés dispuesto a pagar. Y eso, amigos míos, se llama justicia de 2 velocidades. Y es exactamente lo que la Constitución prohíbe cuando dice que todos somos iguales ante la ley. Y ojo, porque esto se va a agravar con la inteligencia artificial. Más o menos, porque dependiendo de lo instruido que pueda estar un letrado y dependiendo de para quién trabaje este abogado, pues las diferencias van a ser más enormes si cabe. Miren, el 42,4% de los encuestados ya señala la desigualdad tecnológica entre partes como uno de los riesgos principales. Hoy la brecha es un expediente que no abre. Mañana la brecha será que una parte procesal procesa 15.000 documentos en una tarde y la otra los lee a mano. Simplemente eso. Y nadie parece preocuparle demasiado, porque los que sufren esa brecha no salen en las fotos de las presentaciones de los planes de modernización de la justicia. Pero insistimos que muchas veces la cuestión viene más por formación y sus carencias que por lo que es el uso de la herramienta, porque un taladro
sea de una marca, sea de otra, hace lo mismo. Pero independientemente de la marca más cara o de la más barata, si no se usa adecuadamente, ya podrás pagar una cifra extraordinaria por un taladro tremendamente caro, poniendo como taladro que son las inteligencias artificiales como herramientas, que yo las considero así, pues evidentemente te va a dar igual. Si no lo sabes usar, da igual que pagues mucho dinero o poco dinero. Simplemente la brecha va a estar ahí, entre los que sí se han formado para la inteligencia artificial y los que no. Hablando del final anterior, para ser justos, el colegio no se ha limitado a quejarse. Ha puesto sobre la mesa lo que pide, y lo que pide no es nada exótico, tampoco es una excentricidad, es puro sentido común. Pide acceso completo al expediente. Lo señala como prioridad número 1 el 73,3% de los encuestados. Pide interoperatividad entre plataformas y territorios, 49,4%. Pide que el expediente esté correctamente ordenado e indexado y soporte real ante incidencias. Y pide que el expediente sea íntegro, comprensible, actualizado y accesible desde el momento mismo en que uno se persona en el procedimiento, con las mismas posibilidades de consultas que tienen el resto de operadores jurídicos. Leo otra vez. Esto es lo que están pidiendo en el año 2026 con toda la tecnología disponible. Que la carpeta esté completa, ordenada y que se puedan ver todos por igual. Que es lo que literalmente en 1985 conseguía un armario mecánico, una carpeta de cartón y un montón de folios debidamente numerados. ¿Tan difícil es? ¿En serio? Visto los hechos y expuesto los fundamentos, ahora viene mi fallo. Primero, la transformación digital de la justicia española, tal y como ha sido concebida, contratada e implantada, ha suspendido el primer examen serio al que se le ha sometido, con una calificación de 2,6 sobre 5 otorgada por 3.373 profesionales que la usamos todos los jodidos días. 2. En dicha transformación no ha cortado los procedimientos, según el 55,8% de los encuestados, sino que en muchos casos los ha complicado, incumpliendo así el único objetivo que se anunció públicamente para justificarla. Y tercero, que la dificultad de acceso íntegro, ordenado y puntual al expediente judicial electrónico, sufrida al menos ocasionalmente por cerca de 9 de cada 10 profesionales, constituye un riesgo cierto y actual para el derecho de defensa, consagrado en el artículo 24 de la Constitución y para el principio de igualdad de armas. Cuarto, que la ausencia de canales eficaces de incidencias, reconocida por el 91% de los encuestados, que no los considera rápidos y eficaces, traslada indebidamente al ciudadano y a su defensa el riesgo de un fallo tecnológico cuya prevención, gestión y reparación corresponde exclusivamente a la Administración. Quinto, que el impacto agravado sobre el turno de oficio configura, de hecho, una justicia de dos velocidades, incompatible con la igualdad ante la ley, y en consecuencia este canal condena a las administraciones responsables, que son varias, no una, y lamentablemente todas se acusan entre sí, a las siguientes obligaciones que deben de llevar a cabo de manera inmediata. Primera, garantizar el acceso íntegro al expediente desde el mismo momento de la personación, completo, ordenado, indexado, con foliado electrónico fiable, sin excepciones y sin en cuanto pueda. 2. Una sola puerta de entrada interoperable para todo el territorio nacional. Un abogado no puede necesitar 17 manuales para ejercer un solo estado. 3. Un registro oficial de incidencias con valor probatorio, que permita acreditar automáticamente la caída del sistema y suspender el plazo afectado. Si el Estado impone una herramienta, que el Estado asuma el riesgo. Punto.
No hay más tutía. Cuarto, soporte técnico real, con horario compatible con la actividad judicial y con compromisos de respuesta verificables, como en cualquier servicio esencial del siglo XXI de cualquier empresa tecnológica. ¿Es mucho pedir? Quinto, garantía certificada de seguridad y de secreto profesional, imprescindible, con blindaje específico de la comunicación entre abogado y cliente, incluidas visitas telemáticas. 6. Transparencia obligatoria sobre el uso de la inteligencia artificial en los procedimientos, control humano efectivo en toda decisión sustantiva y participación estable de la abogacía en el diseño de las herramientas desde la primera línea de código y no cuando ya están instaladas. Y, cómo no, notifíquese esta resolución a los administradores competentes. Aunque me parece que las administraciones competentes no están por la labor. Es que nos hemos contado la fotografía de los hechos como una sentencia. Pero quiero cerrar este vídeo con una reflexión. Miren, la justicia no se destruye de golpe. Nadie llega un martes y proclama a los cuatro vientos que se suspenden los derechos fundamentales. No, mire, eso solo pasa en las películas. En la vida real, la justicia se erosiona despacio, en silencio y con todas las buenas intenciones del mundo. Se erosiona con un documento que no se ha subido, con un índice que nadie se ha molestado en generar, con una grabación en un formato que no lo abre ni el reproductor más imposible de encontrar por internet, o con un plazo que corrió mientras tú intentabas entrar en una plataforma que te saltaba una ventana constantemente del servicio no disponible. Ninguna de estas cosas, por separado, es un escándalo. Ninguna sale del telediario, ninguna tiene un culpable con nombres o apellidos o generan la apertura de debates en todos estos programas de pseudo debate, con invitados de dudosa solvencia jurídica, la mayoría de ellos. Pero todas juntas, repetidas 9 de cada 10 veces, durante años, lo que nos deja es un país con unos tribunales que sobre el papel funcionan, pero fallan en la pantalla. Y el día que te toque a ti, sí, a ti, porque a todos nos puede tocar alguna vez, ya sea por una herencia, un despido de tu empresa, un accidente de circulación o una denuncia injusta, tú no vas a poder alegar que el sistema no carga. Tú vas a perder, sí, tú vas a perder y no vas a saber por qué. Por eso este vídeo, porque cuando 1.373 abogados levantamos la mano a la vez, lo mínimo que podemos hacer a los demás es mirar. Si te ha servido este vídeo, suscríbete, dale a la campana y compártelo con alguien que crea que esto es un problema de abogados. Explícale que no, que esto es un problema tanto tuyo como suyo y que lo que va a descubrir, cuando descubra todo esto, va a ser en el peor día posible. Y si tú has vivido algo de esto, un expediente incompleto, una notificación fantasma, un vídeo de juicio que no sabría, cuéntanoslo en comentarios. Os leo a todos y de ahí salen los siguientes vídeos. Nos vemos en el próximo capítulo, porque aquí seguiremos contando la fotografía de la realidad como si se tratase de una sentencia.